Dicen que en la casona del Cerro han pasado cosas extrañas desde que se tiene memoria. Hace más de 40 años, los lugareños contaban que extrañas luces y sonidos provenientes de la casa agitaban las noches del pueblo. Más de uno fue a la casa en aquella época y nunca se le volvió a ver. Luego, el dueño de la casa desapareció, nadie volvió a acercarse al cerro y todo quedó en el olvido durante décadas, hasta hace solo unos días. ¿Será? ¿Ramiro? Vale, no hay que dar nada por hecho. Esto tiene que tener una explicación perfectamente razonable. Lo que pasa es que a mí ahora mismo no se me ocurre. Vale, bueno, pues hay algo. Pero no tiene por qué ser un espíritu maligno, ¿eh? No hay que prejuzgar. ¿Hola? ¿Necesitas que te ayude a resolver un crimen? ¿Necesitas ayuda? ¿Me vas a matar? ¡Esquiva esto! Entonces, ¿qué sabemos? Que no tiene sexo definido, que es imaginario, que aparece en algunas pelis pero no en libros, que no es un ser vivo ni antropomorfo, que no se comunica y que a lo que está asociado suele encontrarse en la Tierra. ¿Pero sale en alguna peli o en varias? Varias. ¡Ah! Eso no hacía falta. Ya. ¿Estás loco? Que nos podría haber visto Tera. Ya, pero aquí ha molado. No. ¿Qué más chapas habéis traído? Pues esa y la de clarividencia. ¿Y la de superfuerza? ¿Ya se ha gastado? He tenido un problema. ¿Podrías venir a echarme una mano? Sí. Bueno, ni se te ocurra usarlas delante de Tera. ¿Esta la has usado? No. Clarividencia. Que veré si me la pongo. Citando a Galadriel, y el más sabio te lo diría, pues la chapa muestra muchas cosas. Cosas que fueron, cosas que son, y algunas cosas que aún están por llegar. Joder, qué intensita la Galadriel, ¿no? Buah, pues no te digo cuando le intentan dar un regalo. ¿Me lo ofreces sin reservas? Bueno, son 2 entradas para el zoo, tampoco es nada del otro mundo, pero es que vi que ella, la araña, ya no hacía más shows y dije, bueno... No negaré que mi corazón lo ha deseado fervientemente. A ver, Galadriel, que cuestan 4 euros de la comarca cada una, o sea, tampoco es nada que diga. En el zoo instalarás una reina, hermosa y traicionera. No le daré sardinas a los delfines cuando hagan sus números. Los pingüinos me amarán y me odiarán desesperados. Bueno, mira, que mejor se las doy a Gollum, ¿vale? Una para él y otra para Sméagol. Y ya está, ¿vale? Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues no estoy muy seguro, porque ya sabes que las chapas azules son muy complicadas de usar. Y la clarividencia tiene muchas formas. A lo mejor puedes ver cosas que están ocurriendo en otro lugar, o ver el pasado, o posibles futuros, o meterte en la mente de las personas y descubrir sus secretos, o yo me la voy a poner. No, tú lo que quieres es adivinarme el personaje. Que no, idiota, que yo solo quiero... Bueno, tú por si acaso no me toques. ¿Por qué? ¿Crees que funciona como Phoebe de Embrujadas, que tenía que tocar las cosas para ver visión? ¡Que no me toques, que vais a acabar rindiendo! ¡Ah! ¡Ramiro! ¿Qué has visto? La chapa me ha dicho que eres idiota.
¡Funciona! ¿Tú has visto mi personaje? Yo solo he visto la nada, que es lo que tienes en el cerebro. La nada de la historia interminable. Ese sí que sería un personaje genial. Así que acortando, ¿eh? Pues sí, más corto el camino es. Sí, maestro Yoda. Después de saltar un río, clavarme 2 zarzas y trepar 3 muros. Que se me está haciendo más largo que los capítulos de relleno de Naruto. Tienes pinta de inútil. Eso ya lo veremos. ¡Kage Bunshin no Jutsu! Oye, pues parece que no luchas tan mal. Vamos a tener una historia totalmente intrascendental en la cual al principio tú y yo nos llevemos mal, pero luego nos convirtamos en amigos inseparables a través de un arco argumental que no modifique en absoluto la trama del cómic, para que al final de la historia yo muy convenientemente decida independizarme e irme a vivir solo y no vuelva a salir nunca más en la serie. Paso. Bueno, pero más corto en línea recta está siendo, ¿vale? Aprieta, que después de lo que nos ha contado la payasa loca esa, no quiero que nos pille la noche en mitad del camino. Venga, hombre, no se has cagado. Claro, como tú eres el guapito... ¿Perdona? Pues eso, que tú eres el guapito, y el guapito nunca muere. Si, por ejemplo, nos encontramos en la casa un fantasma asesino, pues yo, que como mucho soy el gracioso, palmo fijo. ¿No ves que no hay negro? Bueno, hombre, en ese caso seguro que muere Laura primero, que es la rubia. Bueno, a no ser que esté Tera dándose una ducha sensual. O que alguien pille en la casa, ya se sabe que sexo es igual a muerte. Bueno, en ese caso creo que estamos a salvo. ¡Un gato muerto! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Pero corre! ¡Ah! ¿Pero qué hace un gato muerto ahí? Me concentro en el futuro. En el futuro. Nada, ya sabía yo que... A ver si tocando algo. A ver. Pajarito. Así. ¿Qué haces? Pues aquí a la fresca, ¿sabes? ¿Y tú? Pues nada, yo venía a proponerte una partida al mascarade mientras estos llegan del pueblo, pero... Ah, no, sí, guay, guay. Eso ha sido un trueno. Eso parece. ¡Mierda, el Arkham! ¡Que me lo he dejado fuera! Tener habilidades sobrehumanas mola. A todos nos gustaría poder volar, atravesar paredes, ser invisibles. Pero hay un lado oscuro. A veces prefieres no experimentar, no saber, no sentir. Ciego, sin control de su cuerpo, viéndose desde otros ojos, Ramiro ha experimentado un terror que no había sentido nunca. Y por primera vez se arrepiente de haberse puesto una chapa.
¡Suscríbete a la Supercafetera!